Bendiciones. Buenos días, soy el pastor Vladimir Bazán de Iglesia Heredado del Reino. Esperando que esta semana que pasó hayan ustedes recibido impartición de parte de Dios. Esperando que esta nueva semana traiga nuevos desafíos, pero también saber que Dios nos va a dar la fortaleza y la alianza para salir de todos los desafíos que nos plantea en la sociedad. Quiero dar las gracias por cada uno de ustedes y orar para que Dios nos dé una guianza en cuanto a este estudio. Hoy día quiero compartir una enseñanza y yo creo que no creo que termine un día. Quiero extenderme porque un tema para mí muy relevante en este tiempo que estamos viviendo como iglesia es la madurez. Hoy día el ámbito de madurez a veces se ve en todos lados, pero lo peor que a veces en la iglesia no hay madurez de ciertas cosas. Yo quiero abarcar bajo mi criterio, bajo lo que yo he experimentado, bajo lo que yo he leído, cómo nosotros podemos distinguir la inmadurez y cómo llegar a la madurez. Es un tema para mí muy hermoso porque es el deseo de Dios también, no es un deseo también del pastor Vladimir, es un deseo de Dios, es un deseo de yo llevando la madurez. Así que vamos a orar, darle las gracias al Señor por este día, estar un día más con ustedes, compartir esta palabra. Para mí es grato hablarle de parte de Dios y me he propuesto para que Dios me use. Amado Padre, quiero darte las gracias por este día. Gracias por el sol, gracias por la vida, gracias por tantos beneficios que nos das en Cristo Jesús. Yo te pido en esta mañana que tu fluido del Espíritu de revelación y conocimiento fluya a través de mí para bendecir a todos los hermanos que están viendo este video, los que lo van a ver, Padre. Te pido que tú santifiques tu palabra, que sea como una espada, que sea como un martillo, que quebrante todo argumento, todo lo que el enemigo ha puesto en este tiempo para llevarnos, Señor, a la esclavitud o a la ignorancia, Señor. Trae revelación de tu palabra. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Como le estaba compartiendo, uno de los temas que a mí me gusta investigar, conocer más, es cómo llego a la madurez. Porque hay un versículo que nos dice que en Gálatas 4, voy a leer este versículo para que sepamos que si no hay madurez en nuestra vida no podemos heredar y aunque tengamos todos los beneficios y todo lo que Dios quiere darnos, no podamos. Gálatas 4 del 1 al 2. Digo pues, mientras el heredero es menor de edad, eso sea, es un niño, aunque es señor de todo, en nada difiere de un siervo, sino que está bajo tutores y administradores hasta el tiempo señalado por el Padre. O sea que aquí, aunque esta persona es señor de todas las cosas, supongamos que tiene una hacienda, caballos, finca, terrenos de cultivo, de cosecha, de siembra, casas por aquí, casas por allá, en una cuenta grande en el banco, todo lo que a lo mejor un hombre desea en esta vida, pero no puede disfrutar nada de eso ni lo puede administrar. ¿Y por qué? Porque dice que es niño, menor de edad. Entonces, cuando una persona es inmadura, no puede recibir o no puede asimilar ciertas cosas que Dios, el Padre nos quiere dar. Y una de las cosas que nos quiere dar, una de las cosas es el ministerio. Cuando hablo de ministerio no estoy hablando de una posición, porque nosotros tenemos una mentalidad equivocada, pensamos que el ministerio es una posición, es una función, no es una posición jerárquica. No es una posición donde usted ejerza un dominio férreo frente a las personas que Dios ha puesto bajo suyo, no, al contrario, usted tiene que ser siervo de las personas. Entonces el ministerio es una función, no una posición. Y mucha gente busca la posición, pero no la función. Lo mismo que el diablo hizo. El diablo buscó la posición, que ser igual a Dios, pero no actuar como Dios, ¿me entiende? Es algo errado que a nosotros nos pasa. Entonces, para nosotros alcanzar los planes de Dios, tenemos que saber que Dios nos quiere llevar a la madurez. La palabra madurez en sí no aparece en la Biblia. Aparece la palabra maduro en 5 versículos y una sola de ellas habla en cuanto a la manera de relacionarnos, de la madurez. Entonces yo, para poder llevar esto a un contexto que nosotros podamos entender, quiero hablar de la palabra perfección. La palabra perfección en el idioma hebreo importante, viene de, generalmente se usa el tam o tamim. Completo, concreto, correcto, pacífico, sano, saludable.
ahí habla de completo. Entonces una persona perfecta es aquella que está completo, es aquella que ha sido formada, es aquella que tiene un caminar correcto. También en el griego generalmente se usa teleio o teleio. Significa completo, maduro, perfecto, completamente, crecido, plenamente desarrollado. Lo que ha alcanzado su propósito. Es una persona que está madura, que ya está caminando en el plan que Dios trazó para su vida. Entonces, esta palabra la quiero usar para poder enseñar con respecto a la madurez. La madurez es un plan de Dios, no es algo fortuito, no es algo de la casualidad. Si nosotros leemos la Biblia acá en Efesios capítulo 4, vamos a ver que uno de los planes de Dios que tiene para la iglesia es llevando la perfección a la madurez. Perfección es igual que madurez. Como recién lo había leído, viene generalmente del griego teleios. Y dice acá en Efesios 4:13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento pleno del Hijo de Dios, a un varón perfecto. El plan de Dios es que la iglesia llegue a la perfección. Dice, a la medida de la estatura de la plenitud del Mesías. Esto es un plan de Dios para la iglesia, porque la iglesia tiene que llegar a un plano de madurez, de perfección, para poder heredar, como recién lo había mencionado en Gálatas 4, del 1 al 2, aunque uno es heredado de todo, pero si no llega a la perfección, a la madurez, no puede ser heredero, no puede ser beneficiario de tantas cosas que Dios nos tiene. Y la iglesia hoy en día, y esto creo que lo hablé el domingo pasado, hay un estado de inmadurez todavía en nosotros, de alguna manera. ¿Por qué? Porque uno ve en ciertas conductas de los hermanos, de algunos pastores, que hay envidia, celos, contiendas, lo que habíamos hablado el domingo pasado en 1 Corintios capítulo 3, verso 1, que nos lleva a no recibir realmente el alimento sólido, ¿me entiendes? Porque Dios también quiere edificar su iglesia, pero en ese tiempo la comunidad de Corintio, aunque tenía todos los dones, no podía asimilar ciertas verdades espirituales, y a veces nos puede pasar eso a nosotros, porque como no hemos madurado no podemos asimilar realmente las verdades de Dios, porque las verdades de Dios son profundas, y son trascendentes, son eternas, son incuestionables. Cuando uno va conociendo más a Dios se da cuenta que las cosas de Dios son serias, son delicadas, no podemos tomar ligeramente las cosas de Dios. Va creciendo temor de Dios de nosotros hacia las cosas de Dios. Tenemos más cuidado en tomar ciertas decisiones porque sabemos que nuestras decisiones pueden afectar a terceros, primero a mi vida y segundo a nuestras personas que están a nuestro alrededor. Entonces, como la madurez es un estado que Dios desea y que Dios pide. También lo dice acá en Mateo capítulo 5. Vamos a leer Mateo capítulo 5, versículo 48. Vosotros pues sed perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto. Aquí le está pidiendo al Señor, igual que cuando Dios nos dice, sé santo porque yo soy santo. O sea, Dios me demanda, me ordena santidad porque Él es santo. Y acá también nos dice lo mismo, es algo paralelo. Dice, vosotros pues sed perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto. O sea, si mi Padre Celestial es santo, yo también tengo que ser santo. Si mi Padre Celestial es perfecto, yo también tengo que ser perfecto. Y aquí está hablando específicamente de amar a los enemigos. Yo tengo que ser una persona madura para poder soportar cuando venga la difamación, la persecución o todo lo que nos va a pasar a nosotros, si es que alguna vez padecemos esto, de persecución. Todavía nosotros no hemos sido perseguidos como en otros países, como en Nigeria, como en ciertos lugares del Medio Oriente, como en China, etcétera, etcétera. Todavía no hemos pasado esa situación tan crítica, pero puede que llegue y tenemos que estar maduros para poder soportar la persecución y no empezar a renegar o a retroceder porque la situación se pone cada día más difícil. Al contrario, nosotros debemos quizá ir madurando para que cuando venga el problema, venga la circunstancia, podamos dar un paso firme hacia adelante
y no hacia atrás. Avanzar y no retroceder. Tenemos que seguir avanzando. Entonces, la madurez es un plan de Dios. Dios se lo dijo a Abraham. Dijo, también lo dice en Génesis 17:1, que Dios quería que fuera perfecto. Y vuelvo a repetir, la palabra perfecto no está hablando de que uno no cometa errores, porque si usted sabe, aun cuando Abraham, Dios le llamó a la perfección, él cometió errores como hombre, pero él perseveró. Acá dice en Génesis 17:1, era Abraham de 99 años cuando Jehová se le apareció a Abraham y le dijo, yo soy el Shaddai, anda delante de mí y sé perfecto. Entonces vemos que aquí en la Biblia, tanto como en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, es un plan para Dios, es un deseo de Dios que nosotros lleguemos a la perfección, a la madurez, para poder entender y hacer lo que realmente tenemos que hacer como iglesia. Mientras la iglesia no entienda que tiene que madurar y llevar a la perfección, nos vamos a cumplir en cabalidad el mandato divino de ir y hacer discípulos de las naciones. Vamos todavía a estarnos peleando entre nosotros, hablando de ciertas posturas, que tú piensas yo acá, y vamos a estar en un conflicto constante. Una característica quizás de una persona inmadura es que es conflictiva, tienen esa tendencia a estar siempre en contención, en querer sacar siempre, salirse con la suya. Y hoy día quiero hablar de algunos términos para que nosotros podamos ver la palabra madurez. Usted sabe que la palabra hijo en el Nuevo Testamento tiene bastante significado, y yo busqué aquí en internet y para que nosotros podamos ver, examinando dónde yo estoy, si realmente estoy maduro, soy inmaduro, si me falta. Siempre a nosotros no va a faltar, hermano. Aquí no hay nadie que esté totalmente ya preparado para que el Señor se lo lleve. No, estamos en un proceso. Pero lo importante es avanzar, hermano. Lo importante es no quedarse atrás. Lo importante es caminar con Cristo. No importa lo que pueda venir hacia adelante. Tenemos que poner siempre la vista en los ojos de Cristo. Entonces, voy a hablar de 5 nombres que se han utilizado para palabras griegas que aplicando como el ámbito espiritual. Las diferentes etapas de crecimiento en el desarrollo humano de un hijo natural. Se describe utilizando 5 palabras griegas que aplican al ámbito espiritual. Y vamos a empezar analizando primero la palabra nepio. Nepio es inmaduro, infantil en su manera de hablar y actuar. En lo natural, nepio corresponde a la edad de 0 a 2 años. Es una persona nepio. Aún no habla bien, está aprendiendo a caminar, se lleva toda la boca, no sabe lo que es bueno, lo que es malo, en fin, es una persona que hay que estar cuidándolo todo el tiempo y llevarlos al alimento y para que no se lleve todas las cosas a la boca. Es una persona que recién está convertida, entonces tiene que estar supervisada por alguien, en este caso un pastor, un hermano, un líder, que esté cuidando sus decisiones, que esté cuidando su manera de actuar. Es una persona movida, agitada emocionalmente por las circunstancias y sus deseos. Es una persona que vive a nivel de la emoción. Es una persona que no tiene un fundamento sólido todavía, aunque ha conocido a Cristo, aunque ha sido transformado, pero no tiene un fundamento todavía sólido. ¿Me entiende? Es una persona inestable en cuanto a la doctrina todavía. Es un hijo que siempre está dando vuelta en círculo, siempre tiene los mismos problemas personales, matrimoniales, familiares y otros. Se da cuenta que hay cosas que usted tiene que ya empezar a superar, hay cosas que usted tiene que ya superar con el tiempo que usted ha caminado en el Señor. Ya debe saber cómo superar ciertos problemas matrimoniales, familiares, financieros, de iglesia, porque ya ha entendido y ha madurado. Una persona que no madura repite los mismos ciclos de problemas. Todavía se enoja, se molesta. Es un niño que se ofende fácilmente por el mensaje que se predica. Si no lo llaman, si no le tienen en cuenta, se ofende cuando es corregido, cuando no lo saludan. Este tipo de creyente al que se le tiene que dar masajes espirituales para que continúe adelante. Es un niño y hay que tener paciencia. Y cuando usted ve a una persona recién convertida, lo que más necesita usted hacia esa persona es amor y paciencia y enseñarle a caminar la vida cristiana. Y Jorge va a caer muchas veces,
pero es necesario que tenga una persona que, como recién lo dice, tutores. Voy a leer esta versión para que podamos entender que sale acá en Gálatas. En Gálatas 4:2 dice, sino que está bajo tutores y administradores hasta el tiempo señalado por el Padre. Entonces, un pastor o un líder tiene personas a cargo hasta que en el tiempo señalado él pueda valerse por sí mismo. Es una persona que todavía está en estado de madurez. Es fácilmente engañado por doctrina, por enseñanza, se va por lo que ve en sus ojos, ¿me entiendes? No tiene discernimiento espiritual tampoco. Es una persona que todavía carece de eso. Bebe leche y no alimenta su oído. Si le habla muy profundo, no entiende y se atora. Es una persona que todavía no sabe asimilar la palabra. Mire, algo que yo entiendo en la vida espiritual, que la palabra tiene que ser revelada, enseñada, asimilada, conocida, practicada, para ver realmente la profundidad de la palabra. Nosotros a veces pasamos muy encima una enseñanza. Tenemos que nosotros ahora profundizar la enseñanza. Por eso es que es necesario. Cristo fue uno de el mejor predicador del mundo conocido, y él pasó harto tiempo enseñando un solo tema. ¿Cuál era? El Evangelio del Reino. O sea, si Cristo pasó gran parte de su vida, si los apóstoles pasaron gran parte de su vida enseñando un solo tema, el reino de Dios, quiere decir que este tema es relevante para la iglesia. Entonces hay temas que Dios nos pide que estudiemos a profundidad para poder asimilarlo realmente, qué es lo que Él está enseñando. Y poco a poco, a medida que usted avance, poco a poco que usted empiece a caminar con el Señor, usted va a empezar a entender las cosas. Se le abre su mente, Dios le va a dar espíritu de revelación, de conocimiento, y usted puede entender ciertas cosas, y ya con el tiempo usted va a discernir más rápido la palabra, a los hermanos, cómo están, le va a dar sabiduría, pero eso requiere pasar de un estado de inmadurez a madurez. Es celoso, se enoja cuando ve la prosperidad de otros. Es contencioso y además pelea y se detiene en boberías, en cosas que no tienen nada que edificar. Después la otra palabra para hijo es paidón, niño espiritual. En lo natural, esta etapa es de 2 a 12 años, y ahí el niño ya tiene voluntad propia, de 2 a 12 años. Es una persona que emocionalmente es inmaduro en su conducta y en su manera de pensar y hablar. Característica: no tiene control sobre su lengua. Es el tipo de creyente que critica, juzga, habla malas palabras y algunas veces miente. El controlador, su lengua es un problema. Comete muchos errores, no habla bien. Cuando ponemos freno a la boca a los caballos, bueno, habla aquí también de que también es falta de obediencia y de control a su manera de expresarse. Generalmente, ¿cómo usted sabe cuando uno cae en la carne, cuando uno habla mal, cuando uno hiere con las palabras? La Biblia dice acá en Santiago que el hombre que domina su lengua, dice acá la palabra de Dios, Santiago, Santiago 3, 2 dice, porque todos ofendemos muchas veces, si alguno no ofende en palabra, este es un varón perfecto. Característica entonces de una persona que todavía no ha crecido, habla más de lo que debe hablar. Dice acá, porque todos ofendemos muchas veces, si alguno no ofende en palabra, dice, este es varón perfecto. O sea, es un maduro. Una persona madura habla lo que tiene que hablar, no habla más de lo que es necesario. Va frenando su accionar, su manera de comunicar las cosas. Sabe que al hablar puede provocar
cosas negativas, sabe que el hablar puede herir, como dice acá en la palabra, o sea, sabe que tiene que callar. Muchas veces uno tiene que a lo mejor silenciarse y no decir palabras, no opinar, aunque uno se reserva para sí su opinión, pero no hablar, porque a veces podemos llegar a la susceptibilidad de los pequeños, de los que están creciendo, y a veces preferir mejor no hablar. Bueno, aquí nos está hablando también de la lengua, es amigo del mundo, todavía tiene hay cosas que la traen del mundo, la traen mundo, en el sistema del mundo, tiene amistades que no quieren saber nada de Dios, le gusta la música, que no edifica, tiene hábitos malos, internet, vicios, etc. Todavía está en una lucha carnal. Eso es una persona que es el Paidon. Todavía está en ese conflicto. Está con una lucha. De repente busca de Dios, se siente, pero de repente cae otra vez, quizás en ser malhumorado, en gritar, en decir cosas. Le atrae todo lo que está relacionado con los ojos y con la carne. Lo que dice 1 Juan 2:15 al 16. Aman las cosas del mundo. Es de doble ánimo. Como está en ese conflicto, que a veces está buscando a Dios, pero a veces también está buscando, le atrae las cosas del mundo, está en esa lucha, todavía está con esa dualidad. Y no es que no sea hijo, sino que está pasando los procesos hasta poder tener la estabilidad espiritual que Dios requiere para nosotros. Eso es una demanda. Dios quiere que seamos gente estable. El hombre maduro, el hombre que sabe que Dios lo llamó, que sabe que tiene propósito, se mantiene estable. Estable. No es una persona que tiene momentos de éxtasis espirituales y mañana habla como un mundano o tiene reacciones en la carne. No, nosotros tenemos que, a medida que vamos caminando, vamos siendo más estables en nuestras emociones, especialmente en nuestras emociones. Tiene que pensar usted que lo que en este tiempo está atacando el diablo es la emoción. Nos hace ver, nos hace sentir, y un día, como hablamos al espíritu, de que está atacando mucho un temor a lo que va a venir, a la cesantía, a la hambruna, la parte emocional nos juega a veces en contra. Entonces es una persona que tiene un doble ánimo. Es inestable emocionalmente, en un momento tiene gozo y en otro está desanimado. En un momento promete algo y luego no lo cumple. No puede identificar la voz de Dios claramente, por lo cual no recibe ninguna palabra de Él. O sea, hay una ambigüedad en su vida espiritual. A veces es Dios que le habla, pero a veces también es su voz interna, porque hay tres voces: Dios, usted y el enemigo. Hay tres voces que constantemente nosotros estamos recibiendo. A veces nuestra voz, que habla el corazón, a veces nos habla, que engañoso más que todas las cosas el corazón, a veces es el enemigo que nos mete el pensamiento, y la última, la más importante, es la voz del Espíritu. Sé que la voz del Espíritu es algo apacible, algo quieto, es como un susurro. Así Dios nos habla constantemente, nos habla quizá en sueños, en visiones, pero Dios siempre es apacible, no tiene necesidad de gritarnos. Quizás si nos va a gritar es porque todavía estamos sordos. Todavía no tiene discernimiento espiritual, no sabe identificar lo santo, lo que no es santo, lo puro de lo impuro. Cuando un niño habla como niño, piensa como niño, razona como niño, pero cuando llegué a ser hombre, dejé las cosas de niño. 1 Corintios 13:11. Quinto, se conforma con conocer los rudimentos de Cristo, no busca la profundidad de la palabra. Se conforma solamente con saber Juan 3:16. No hay un deseo de él de profundizar. Todavía le atraen las cosas. Por ejemplo, le traen las cosas del mundo, ciertas cosas que mejor en la iglesia, a lo mejor predicar, mostrar. Todavía está en ese ámbito almático. Todavía está buscando sus cosas que lo hagan sentirse bien. Entonces, todavía está en ese proceso. Depende de las oraciones de otros, no sabe liberarse, no sabe todavía interceder, busca siempre una palabra de ánimo, un consejo de amigo, pastor, etcétera, etcétera. En esta etapa de madurez se le puede dar responsabilidades, pero bajo la supervisión de otros. O sea, está en un proceso donde uno puede darle supervisión, cargos, pero con supervisión.
No se le puede dar un puesto de autoridad, porque eso lo va a dañar. Como ministro, como anciano, como pastor, o como líder, o como diácono. Todavía es una persona inestable. Y para ser líder tiene que ser una estable. Cuando nos hace nosotros hemos puesto personas que no están, tienen el llamado, a lo mejor tienen el don, pero no son estables, causan más daño. ¿Por qué? Porque como son inestables, de repente dejan todo botado, o se van, o cambian de decisión, y ahí dejan las cosas. Y no se dan cuenta que su decisión daña a los más pequeños, a los que vienen detrás de él. Cuando yo voy a tomar decisión, quizá de salir de una iglesia o cambiar de ministerio, siempre tengo que pensar a quién mi decisión va a afectar. Si yo saliendo de la iglesia voy a dañar a gente que está recién caminando, yo prefiero esperar un tiempo, que esas personas puedan caminar y crecer un poco más y después tomar decisión, porque nosotros debemos saber que nosotros vivimos en una comunidad cristiana y todas nuestras decisiones que tengamos van a afectar de alguna manera a aquellos que están a nuestro alrededor. No estoy diciendo con esto que usted siempre se quede en una iglesia o que vea cosas mal y usted se quede ahí, no. Estoy hablando cuando realmente Dios lo llama a lo mejor a un ministerio, usted espere el momento y el tiempo que Dios determine, no que a lo mejor por la inquietud de usted, la necesidad de usted de ya estar haciendo cosas, usted toma una decisión apresurada. Vamos a analizar la palabra tecnón, que es ya un adolescente espiritual. En lo natural es un adolescente responsable entre edades aproximadamente de 13 y 19 años. En esta etapa empieza a usar sus dones como Dios, y como Dios lo usa, se cree que está listo para el ministerio. Es una persona que ya por lo menos ha alcanzado cierto grado de madurez, de dominio, de uso, ya puede predicar a lo mejor, ya puede ministrar, y ya empieza de cierta manera a competir o querer saber mejor, más que los otros hermanos. Esta etapa es peligrosa porque tiene que ver con la rebeldía, la autodependencia. Cree que lo saben todo, que no requieren responsabilidad ni dar cuenta a nadie. No quieren ser enseñados. Además empiezan a buscar su propia identidad y quieren que se les trate como adultos. Es una persona que es un tecnón. Es una persona que ya pasó la primera etapa, ya opera en dones, predica, enseña, pero todavía hay cosas que Dios tiene que tratar. No se someten y se rebelan cuando son corregidos, siempre están razonando el por qué tienen que obedecer. Cuando son corregidos se ofenden y se van de la iglesia. Esos son los tecnón, los que ya tienen ciertos dones, manifestaciones, cierto grado de enseñanza, cierto grado de luz, pero todavía no es el tiempo. Entonces, como están tan apresurados en ya tener su llamado, su ministerio, empiezan con la rebelión y empiezan a cuestionar al pastor, a los hermanos, la doctrina, qué sé yo. Peor si van buscando en otro lado, porque en otro lado le van a dar lo que ellos quieren y van a empezar a menoscabar a los hermanos de la iglesia, a juzgarlos. Eso ya es un mal signo para mí, le entró el orgullo. Cuando nosotros empezamos a ver a los hermanos más pequeños y mirarlos del hombro hacia abajo, es porque yo ya me enaltecí. Mi mente se enalteció. Acuérdense que el enaltecimiento viene con los pensamientos que yo tengo. Vamos a leer acá en 2 de Corintios, capítulo 10 me parece acá. Sí. Vamos a ver dónde se produce la altivez. 2 de Corintios 10, versículo 5. Destruyendo el razonamiento y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. ¿Dónde se levanta entonces la altivez? En nuestra manera de pensar. ¿Y qué es lo que influye en nuestra manera de pensar? Bueno, si yo estoy realmente enfocado quizá en yo querer surgir, van a haber pensamientos de que yo sé más, de que yo puedo más, y me voy a enaltecer en mis razonamientos. Y ahí voy a tomar decisiones apresuradas, que todavía el Padre no está de acuerdo. Y en el tiempo se van a ver los frutos, en el tiempo se van a ver mis fracasos.
Porque al principio puede que la decisión que tú tomaste no serían cosas negativas, pero en el pasar del tiempo, cuando usted ya toma un ministerio y usted vea que le queda como poncho, que tuvo dificultades, y ahí uno se da cuenta, a lo mejor no era el momento, el tiempo de tomar ciertas decisiones. A lo mejor tuve que esperar que el pastor o el líder me proyectara y me dijera, ya tú estás preparado, emprende tus caminos, cuenta con nuestro respaldo, abre una obra, porque hay un proceso, nosotros no podemos estar en un proceso, tenemos que ser, incluso le dice que los diáconos tienen que ser probados, porque la tendencia humana es siempre a salirse con la suya, ser rebelde, obstinado, etcétera, etcétera. Nosotros tenemos que tener mucho cuidado cuando yo empiezo a detectar en mi corazón, en mi mente, ciertos pensamientos de orgullo. Y el orgullo puede venir porque, como estamos viendo acá, Dios me usa en palabras, me usa en dones, y empezamos inmediatamente con los argumentos a ver al pastor o al hermano de una manera diferente. Y empiezo a ser juicioso. Es lo que le pasó al publicano cuando entró delante al templo y empezó, gracias porque yo hago esto, y el que está de mí no, etcétera, etcétera. Tenemos que cuidarnos de esto. Como dije, son susceptibles al orgullo. ¿Cómo empieza a usar sus dones? Crea hasta que puede predicar mejor que el pastor, que puede hacer las cosas mejores que los demás líderes. Ese es el orgullo, lo que le pasó a Aarón y María. Tercero, pone primero sus dones antes que el carácter. Esto es peligroso, hermano. Esto lo he visto muy seguido yo en la iglesia. Pone primero sus dones antes que el carácter. Y es como poner la carreta adelante y los caballos atrás. Eso pasa cuando usted edifica su ministerio, su llamado, por el don. Porque el don es un regalo. La palabra don es carisma, es un regalo inmerecido, algo que te dan sin hacer ningún esfuerzo. Cuando estas personas ponen demasiado énfasis en su don, entonces si usted tiene un profético y si a lo mejor el hermano no escucha su profecía, usted se ofende. Usted dice, no me cree, ¿me entiende? Empieza a cuestionar. Nosotros tenemos que, hermanos, ser más gente, o sea, tenemos que ir madurando para poder nosotros corregirlo entre nosotros. Si en el fondo tenemos que nosotros ser corregidos entre nosotros, decirnos, tú estás mal acá, poder decir si tienes razón, yo estoy mal. Esa es la manera de ir creciendo. Cultiva más el carisma que su carácter. Se regocija más en su don que en su relación con Dios. Antes que el talento está el desarrollo de su carácter por medio de los frutos del Espíritu en su vida diaria. Eso es lo que yo tengo que ver en cualquier persona. Desarrollar el fruto del Espíritu. Y esto lo he visto muy seguido, hermano, en personas que Dios lo usa en sueños, en liberación, en profecía, y piensan que porque Dios lo usa en el don, en palabras, en revelación, echar fuera de memoria, y eso es un error. Eso es un error porque precisamente puede ser que esté empujado por el diablo para apresurar el proceso y al final ¿cómo se puede decir? El llamado sea apresurado y pueda provocar problemas para él. Los dones son dados los dones son dados, pero el carácter es desarrollado. Madurez es sinónimo de carácter. Tiene espíritu de independencia. No pueden trabajar en equipo. Son llaneros solitarios. No pueden trabajar en equipo. Su agenda personal está primero antes que la agenda de Dios y de la casa, de la iglesia. Se mandan solos. No buscan un lugar para servir, sino donde se les pueda poner en una posición. No busca lugar para servir, sino ponerlo en posición. Ahí hay gente que ya quiere predicar. Estos son los que dividen la iglesia. Estos son los hijos desobedientes que Dios empieza a usar y creen que están listos para su ministerio exclusivo y como resultado causan tremendas divisiones. Y una de las cosas que más duele en las iglesias son las divisiones. Porque Dios no viene a dividir la iglesia. El que divide la iglesia es el diablo. Ninguna división viene de parte de Dios. Los ministerios que son producto de una división nunca tendrán crecimiento en cuanto a cantidad o calidad, aunque sean ministerios destacados. Me da cuenta que es peligroso cuando un tecnón se levanta y quiere ya tener cierto privilegio. Dice,
Evaluemos nuestra condición haciéndonos las siguientes preguntas. ¿Es usted una persona que le cuesta someterse a la autoridad? El sometimiento no es control, hermano, tampoco. No es que los pastores quieran controlar su vida. Es reconocer que la persona que Dios puso ahí tiene la sabiduría, la unción, la santidad para administrar mi vida. Es reconocer lo que Dios ha depositado en una persona. Es decir, cuando yo reconozco un ministerio, no estoy solamente reconociendo a la persona, sino a lo que Dios ha depositado en esa persona y lo que esa persona me está transmitiendo de parte de Dios. Por eso nosotros no podemos hablar más de las autoridades puestas por Dios, porque representan de alguna manera a Dios mismo. Es como los papás. A pesar que los papás sean torcidos, sean chuecos, pero representan de alguna manera la autoridad de Dios. Obviamente que hay padres que no reflejan ningún tipo de autoridad y obviamente que eso causa un tremendo daño. Pero no lo pongamos a ese plano, pongámoslo realmente el plano correcto. Las autoridades que Dios siempre pone sobre nosotros es para protección, para cuidarnos, no es para controlarnos. Así que no se sienta o no me sienta yo cuando me corrige mi autoridad, me dice ciertas cosas, es para un beneficio, es para ayudarme en mi crecimiento. ¿Cuál fue su actitud cuando lo corrige? ¿Cómo fue su actitud cuando la última vez que fue corregido? ¿Considera usted que su don es mejor que la del otro? Estas son preguntas que tenemos que hacernos nosotros. Nosotros, toda la enseñanza, hermano, a veces nosotros apuntamos diciendo, este hermano aquí, este hermano allá. Veamos nosotros, porque lo importante es que usted quiera madurar. Si el resto o alguno hermano no quiere madurar, ya va a ser situación personal de ellos. Pero usted tiene que proponerse, yo quiero madurar. Entonces, este tema es para gente que quiera madurar. No es para proyectarse en otras personas que a lo mejor puede que estén procediendo de esta manera. Es para examinarnos nosotros. Porque en el fondo dice la Biblia que cada uno va a dar cuenta a Dios de sus actos, no los actos del otro. Dice, ¿ha pensado usted alguna vez que es mejor que otros y que tiene una unción más que su pastor? Mal, alguna vez nosotros lo hemos pensado. Tenemos que ser sinceros, hermano. Mira, el hecho de que nosotros tengamos esas preguntas y respondamos es porque somos sinceros. Sí, tiene razón. Me doy cuenta que he sido orgulloso, que he menospreciado al pastor. De repente nos pasa eso. Es bueno darse cuenta y reconocerlo. Esa es la manera correcta. El ser humilde es reconocer cuando hemos fallado. ¿Han pensado usted alguna vez que es mejor que otro? Bueno, dice, ¿desarrolla más su don que su carácter? ¿Le gusta estar profetizando a cada rato, viendo visiones, más que usted esté amando a aquel que le ha ofendido, que le ha dañado? ¿Le gusta trabajar en equipo o le gusta hacer las cosas todos solos? Nosotros tenemos que aprender a trabajar en equipo. Somos un cuerpo, necesitamos el uno del otro. ¿Has tenido pensamiento de abrir tu propio grupo o iglesia pensando que esto es importante? ¿Has tenido pensamiento de abrir su propio grupo o iglesia pensando que está listo para el ministerio? ¿Ha tenido ese pensamiento? ¿Su deseo es que las personas lo vean en público o detrás de la escena? Entonces, estas son preguntas que tenemos que hacer nosotros si es que queremos madurar. Si es que queremos realmente ir a la perfección, a lo que Dios planificó, a que yo sea completo, desarrollado, alcanzado el propósito de Dios. Tenemos que cuestionarnos, tenemos que vernos, examinarnos nosotros, qué es lo que hay en nuestros corazones, porque hay cosas a veces que están muy dentro de nosotros y que cuando pasan ciertas circunstancias en la iglesia, afloran. Este es un tema para examinarnos, para ir desarrollando el carácter, porque le voy a repetir, mientras la iglesia se mantenga en un estado de madurez, no va a poder heredar ni cumplir los planes de Dios. Es por eso que en este tiempo el enemigo ha avanzado y conquistado varios lugares, porque la iglesia todavía sigue en estado de inmadurez. Me incluyo. Todos nosotros tenemos que ahora desear ser maduros, crecer, desarrollarnos. Entonces aquí di la palabra, la enseñanza de los hijos. Empezó con Paido, Nepios, Tecnon,
y el último es huido, que es el maduro, el que hereda. Es uno que ha alcanzado madurez espiritual y está listo para ponerse en la posición. Se le puede confiar responsabilidad y autoridad, está listo para recibir herencia del Padre. Dice, todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Y aquí cuando dice hijo de Dios, viene de la palabra huidos, que significa maduro. La persona que realmente es guiada por Dios es una persona madura. Por eso que es importante que ahora que usted tiene la posibilidad de meterse a internet y investigar, profundizar la enseñanza. Y a veces decimos, todos los que son guiados por el Espíritu, y pensamos que no es lengua, ya fuera demonio, a lo mejor no. Todos los que son guiados por el Espíritu, estos son los maduros. Los que han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Esos son los que son guiados por el Espíritu. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez con temor, sino habéis recibido el espíritu de adopción. Ese sale en Romanos 8, del 14 al 16. Cuando una persona está lista para ser enviada por el pastor, irá a hacer la obra de Dios, es porque ha sido fiel, leal y probada en la iglesia. Una vez que la persona ha madurado y está lista para ser enviada como hijo de la casa, entonces el pastor le pone las manos y le envía su bendición. Aquí vemos que este es el proceso correcto. Acuérdese, y le voy a leer una porción bíblica para que vea que es así. Busque acá en Hechos capítulo 13. Nadie se manda por sí mismo. Usted tiene que reconocer la autoridad del cuerpo. Aquí en Hechos capítulo 13, sí. Vamos a analizar un poquito acá Hechos 13:1. Ahora bien, había en la iglesia que está en Antioquía profetas y maestros. Bernabé, Simón llamado Negro, Lucio el Cireneo, Manaén, Colacteneo, de Herodes el tetrarca y Saulo. Estando estos ministrando al Señor y ayunando, dijo el Espíritu, apartarme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. ¿Quién tomó la decisión? El Espíritu Santo habló otra vez, quizá una visión, una profecía, y el Espíritu Santo dijo, apártame a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Y habiendo ayunado, le impusieron las manos y le dejaron en marcha. Esa es la actitud correcta. O sea, en oración, en ayuno, Dios reveló que Bernabé y Saulo iban a ser usados para un plan de Dios, pero tenían que ser reconocidos en el cuerpo, debían ser ministrados por el cuerpo y ser enviados por el cuerpo. Si usted lee, no existían los papas. En la iglesia primitiva no había un papa, no había la cabeza era Cristo, pero ellos entre sí se sujetaban. Y dice que en el verso 4, así que ellos, enviados por el Espíritu Santo, bajaron a Seleucia y allí navegaron a Chipre. O sea, inmediatamente el Espíritu Santo lo envió, pero a través del cuerpo. Dios usó personas. Hay algo que nosotros debemos saber, hermano, y tenemos que tener mucho cuidado cuando digo, yo me habla a mí y no debemos depender de personas. En cierto grado está bien, pero Dios habla a través de personas, es inevitable. Habla a través de tu papá, a través de tu mamá, a través del pastor, a través de un líder. Dios usa personas, no hay nadie que no pueda recibir nada con personas. Es imposible que yo no involucre a personas que Dios envía para poder ministrar mi vida. ¿Me entiende? O sea, cuando nosotros empezamos a repetir ciertas cosas, podemos caer en un extremo de no aceptar ninguna palabra de ningún hombre y quedarnos con las palabras que solamente Dios me habla. Eso es un peligro, porque yo estoy desechando la autoridad del cuerpo. El cuerpo, como iglesia, como entidad espiritual, tiene autoridad para hablarme de parte de Dios, y acá lo vemos. Vemos personas de carne y huesos que se juntaron a orar, a ayunar, y Dios obró. Y Dios envió a través del cuerpo, a través de la iglesia. Otro caso, en Hechos capítulo 8, verso 14. Y los apóstoles que estaban en Jerusalén, al oírlo,
Samaria recibió la palabra de Dios, les enviaron. No dijo, Pablo, yo voy ahí porque yo prediqué en Hechos capítulo 2 y Dios me ha usado y soy pescador de hombres y yo estuve en la Santa Cena y etcétera. No, dice que fueron enviados los apóstoles y llegaron a un consenso y oraron, mejor le preguntaron a Dios y Dios le dijo, envíeme a Pedro y a Juan. Fueron enviados, ¿por qué? Por personas igual que usted y yo, pero llenas del Espíritu, ¿no? La diferencia. Personas que habían pasado ya discipulados, trato con el Señor y con el Espíritu Santo. Entonces, esas personas Dios utilizó para enviar a Pedro y a Juan. Entonces, tengamos cuidado cuando solamente queramos recibir cosas directamente de Dios y desechar de alguna manera a las autoridades o al cuerpo de Cristo que Dios también ha puesto para hablarte. Usted tiene que saber reconocer la autoridad del cuerpo cuando realmente Dios está hablando a través de su iglesia y reconocerla. Es peligroso cuando usted solamente se queda con lo que Dios le habla a usted y no acepta ninguna palabra más. Es muy peligroso, porque eso lo puede llevar a tener una radicalización de su manera de vivir. Se puede usted enclaustrar, sentirse el más ungido, el más preparado, el como Elías dijo, Señor, solo yo he quedado. Están muriendo los profetas de Dios y solamente yo he quedado, dijo Elías. Y Jesús dijo, no, te equivocas, Elías. Aparte de ti hay 7.000. Elías pensó que era lo último, el más ungido. Y eso nos puede pasar cuando nos desvinculamos del cuerpo, no reconocemos al cuerpo, no reconocemos ciertos ministerios, no me sujeto al pastor, no me sujeto al líder, etcétera, etcétera. Nosotros necesitamos saber que Dios puso en la iglesia un cuerpo y que de alguna manera tenemos que estar sujetos. Ya sea a una reunión de pastores, a una reunión de hermanos. Y eso, hermano, me va a guardar de que yo cometa exceso. Eso me va a guardar de que yo me aísle. El problema está cuando yo me aíslo de la iglesia y empiezo a mirar como que yo estuviera fuera de la iglesia y empiezo a juzgar la iglesia. Eso es un error. Nadie puede juzgar la iglesia. Nadie. Solamente Cristo. No podemos juzgar a la iglesia. Cuando hablo de juicio, cuando yo decreto una condenación, pero sí podemos decir, le falta esto a la iglesia, sí, como yo recién le estaba diciendo que le falta madurez, eso no es un juicio, es una apreciación que yo he visto, pero no estoy condenando a nadie, solamente estoy diciendo lo que realmente yo veo. Puede que a lo mejor me equivoque, pero puede que también sea verdad. Ahí usted tiene que barajar las cosas, porque la palabra tiene que ser expuesta, no impuesta, pero por lo menos yo tengo esa percepción que de la iglesia todavía está en inmadurez y Dios está llevando a la iglesia a la madurez. Entonces vemos acá que el Guido es una persona madura. Dios nos llama, es el único que llama, no es un organismo, no es un hombre. Dios nos prepara, es un proceso de preparación del carácter, familia, preparación bíblica en el conocimiento de Dios. Dios nos separa y nos da órdenes. Como recién leíamos que separó y fue enviado. Entonces vemos acá que los procesos de Dios son para todos nosotros. Nadie se salva de los procesos. Todos empezamos así, de 2 años, 3 años, 4 años, pero ya pasado el tiempo, pasado cierta edad de tiempo, usted tiene que ser ya una persona madura, perfecta, que sepa usted discernir ciertas cosas, que usted pueda saber pesar los espíritus, que usted pueda también ministrar a otros. Característica de un maduro: sepa oír la voz de Dios. No solo oye, sino que la obedece. Aquí algo importante, porque muchas veces Dios nos dice cosas, pero la vemos como sugerencia, y a veces no es sugerencia, es una orden. Si usted sabe que Dios le está hablando en alguna área de su vida y usted no hace caso, usted está en desobediencia, o yo estoy en desobediencia, si Dios me está demandando hacer algo. La voz de Dios no es una sugerencia, no tenemos que verla como si yo optativa, es como que Dios dice, bueno, si tú quieres, hace esto. No, es una dirección. No puedo yo tomar otro camino, no hay un atajo.
No solo oye la voz de Dios, sino que lo obedece a través del testimonio interior, la voz de la conciencia, la voz del espíritu, de la escritura, de los sueños, etcétera, etcétera, siguen guiando su destino. Es una persona que realmente escucha a Dios y obedece. Escucha a Dios a través de la palabra, a través del Espíritu Santo, a través del sueño, a través de la palabra, a través de la iglesia. Escucha la voz de Dios, escucha, sabe distinguir, sabe que es Dios el que está hablando, a través quizá de una persona, a través de una enseñanza, sabe que es Dios, no es la persona, porque Dios va a seguir utilizando a personas. Así que, y quizás personas con debilidad, y quizás personas con flaqueza. Acuérdese de Moisés, acuérdese de Abraham, acuérdese de todos los patriarcas, todos los personajes bíblicos. Dios habló a través de ellos, cometieron errores, pero no por eso fueron desechados lo que ellos dijeron a través del Espíritu Santo. Entonces debemos saber reconocer las voces en los hermanos, los pastores, los líderes. Está muerto el egoísmo y la alabanza y a la crítica. Hay dos cosas que te pueden destruir, la alabanza y la crítica. La alabanza cuando te suben el ego y la crítica cuando tratan de destruirte. Hay dos cosas que te pueden dañar. Sabe recibir alabanza y lo alaba. Sabe cómo manejar también las críticas. No se ofende ni se duele porque entiende que la crítica es parte de ser un exitoso líder. La crítica. Preocúpate si preocúpate si no están hablando de ti. Muestra humildad, reconoce que todo lo que eres y todo lo que tienes proviene de Dios. Es una persona humilde. Es maduro, es sabio. La sabiduría es aplicada en el conocimiento y tiene la palabra de vida diaria. Es un creyente maduro, es sabio porque tiene el temor de Dios. Característica también de maduro es el temor de Dios. La sabiduría es la mayor virtud de una persona que ha alcanzado madurez. La sabiduría es la mayor virtud que ha alcanzado una persona en madurez. Presenta solución a los problemas. No se enreda en chismes ni en conversaciones vagas que no edifican. O sea, no presta su oído al chisme, a las situaciones que de repente se dan, ya sea en la familia, en el gobierno, etcétera, etcétera. Nosotros tenemos que cuidar nuestros oídos, así como usted cuida lo que come, si usted cuida lo que come, porque usted sabe que come una comida pasada, va a dañar, obviamente, su cuerpo. Bueno, nosotros comemos a través del oído, entonces yo debo saber qué estoy escuchando. Y a veces nosotros ponemos nuestro oído a todo tipo de cosas y andamos turbados. Debemos saber discriminar las comidas de Dios. Hay cosas que te van a edificar, que te van a llevar al Señor, a amar la iglesia, pero hay cosas que te pueden, incluso de Dios, apartar de Dios, ser un legalista, ser una persona religiosa, ser una persona que condena y condena y condena todo lo demás. Dios no vino, Jesús dijo en su palabra, yo no vine al mundo para condenar al mundo, sino que el mundo sea salvo. Hay un evangelio que es pura condenación, hermano. Dios no vino a condenar al mundo, Dios vino a salvar el mundo. Son buenas nuevas. Buenas nuevas. Evangelio significa buenas nuevas de salvación. Que el afligido se haga libre. Es el evangelio. Yo le vuelvo a repetir, hermano, porque de repente hay un evangelio que es pura condenación, hermano, y prácticamente la gente no quiere escuchar eso porque es pura condenación. Pero el evangelio son buenas nuevas. Así, a proclamar el año de la gracia de Jehová, el día de la venganza de nuestro Dios, a consolar a los que lloran. ¿Qué es el evangelio? Consolar a los que lloran, anunciar alegría a los que lloran en Sion, dándole hermosura en lugar de ceniza, óleo de regocijo en lugar de lamento, el manto de alabanza en lugar de pesadumbre, para que sean llamados árboles de justicia. El evangelio tiene que ser una palabra que transforme, y aquí la palabra evangelio viene de dos cosas, de un verbo griego, de un verbo que se llama eurisco, viene de eu, viene la palabra eureka, que es un estado de pasar de miseria a alegría. Y evangelizar significa anunciar. Entonces, es un mensaje que realmente transforma, que cambia de desdicha a dicha, de miseria a bendición, de esclavitud a libertad, de enfermedad
a salud. Ese es el Evangelio. El Evangelio no es que Dios te va a dar, no. Es el Evangelio que te transforma, que pasa de las tinieblas a la luz, de la potestad de Satanás a Dios. Y cuando tú estás en el reino, experimentas los beneficios del reino. Y los beneficios del reino es la sanidad, la liberación, la prosperidad en todas tus áreas, no solamente económica. Ese es el Evangelio. Es el Evangelio que necesito usted predicar. Es el Evangelio que a mí me ha transformado y que es el que realmente va a dar los frutos que Dios quiere que uno dé. Lleva fruto. Es un hombre que lleva frutos. Lleva fruto en su vida personal, en su familia, en su manera de conducirse en el reino. El fruto es una evidencia exacta para identificar a una persona madura. Conoce su identidad en Cristo. Una persona madura conoce quién es en Dios, conoce su propósito y su llamado. Sabe cuál es su posición en Dios. Y lo que más ataca el diablo a veces a nosotros es nuestra posición en Cristo. Una persona madura sabe quién es en Cristo. No es que sea yo soy mago, no, sabe que está posicionado en Cristo, que le pertenece a Él. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. No tiene baja autoestima, ha sanado sus heridas, no anda echándole la culpa a nadie de su condición. No se proyecta a otro, no busca un chivo expiatorio, como dice el pastor, la hermana, tu suegra, mi hermano, no. Es responsable de sus decisiones. Y hay algo, hermano, que nosotros debemos entender. Dios quiere que tú te hagas responsable de tu vida. Dios quiere que tú te hagas responsable de tu vida. Nadie es más responsable de tu vida, solamente tú. Y tú tienes que tomar buenas decisiones para que te vaya bien. Tus decisiones tienen que estar fundadas en la palabra, tienen que estar sometidas al Espíritu para que te vaya bien. Dios quiere que te vaya bien. El problema está que nosotros, como a veces somos rebeldes, somos obstinados, pensamos que a lo mejor sabemos más que Dios, porque esa es la altivez, pensar que saber que sé más que Dios y no buscar a Dios. Entonces, debemos ser responsables de nuestras decisiones, reconocer que cuando nos hemos equivocado, lo hemos fallado, es porque yo tomé la decisión, es porque a lo mejor me faltó buscar más de Dios, me faltó a lo mejor consagrarme más, me faltó a lo mejor dejar ciertas cosas y no empezar a echar la culpa a todos, incluso hasta a Dios. Hay cosas que Dios no se involucra porque tú no lo has involucrado, sencillamente por eso. No has hecho partícipe a Dios tus decisiones. Dios no se puede ser responsable de eso. La baja autoestima ocurre, la baja autoestima es cuando uno dice, ay, yo es que soy tan débil, pobrecito, que soy flaco, no, esa autoestima. Mire, todos sabemos que somos débiles, hermano, eso no hay que repetirlo. Todos sabemos que tenemos debilidades, todos sabemos que somos tentados. Eso no es, para Dios no es tanto relevante eso. Lo importante es que usted se posicione en Cristo, que sepa que usted está sentado juntamente con Él y que de esa posición nadie lo puede sacar. La Biblia me dice en Romanos capítulo 8, verso 32 en adelante, dice, ni la muerte, ni la vida, ni ángel, ni principado, nada me podrá separar del amor que encontramos en Cristo Jesús. Es una posición, es el lugar donde usted tiene que estar, es un lugar de refrigerio, es un lugar de bendición estar en Cristo. Y de ahí usted no tiene que bajarse por muchas cosas que usted ve a su alrededor. No se ofende fácilmente. Si en algún momento se siente ofendido, sabe perdonar con facilidad y no guarda odio ni rencor. Es una persona que sabe perdonar. Es prudente en su forma de pensar. Esto se logra por la renovación de nuestro entendimiento por medio de la palabra. Es quitar todo lo viejo y sustituirlo por algo nuevo, que es la palabra. Ha desarrollado el carácter de Cristo. Aquí estamos hablando del amor, la paz, el gozo, los frutos del Espíritu. Se sustenta de sus alimentos sólidos, busca profundizar la palabra, alimentándose con frescas revelaciones de la palabra. Busca, investiga, indaga, se despierta el alma por la palabra. Es una persona que escudriña la palabra, no solamente se queda con lo que escuchó, una palabra tremenda de bendición, porque todos nosotros escuchamos de hermanos que predican y uno se siente ministrado, gloria a Dios, pero no profundizo, no cabo más, no hondo más. Y nosotros los cristianos tenemos que profundizar la palabra, tenemos que escudriñar. Y un día, hermanos, tenemos el medio que
se está usando día internet y usted se puede meter, puede bajar aplicaciones de diccionario en hebreo, diccionario en griego. O sea, hoy día no hay excusa para que un cristiano sea ignorante. Unos años atrás a lo mejor no estaba internet, 20 años atrás, bueno, ahí uno tenía que hacer ciertas cosas, quizás comprar estos libros, pero hoy día se ha facilitado la manera de poder estudiar la palabra. Ahora depende de nosotros. Recibe revelación directa de Dios. Dios le revela su palabra directamente en su corazón. Sabe tomar lo bueno, desechar lo malo. Es pronto para oír, tardo para hablar. Honra siempre a sus líderes espirituales. Honra a sus padres espirituales, biológicos, a través de la palabra, la afirmación, financiamiento, dándole cuenta y un respeto. Es una persona que es estable emocionalmente. Es alguien que sabe tomar lo bueno y desechar lo malo. O sea, dígame usted si el ser maduro no es positivo. Es positivo. Dígame usted que es negativo ser inmaduro. Es negativo. Es dañino para nosotros. Totalmente dañino. Nosotros no podemos, hermanos, seguir en un estado de inmadurez. Dios no quiere que su iglesia sea una iglesia madura. Por eso este tema para mí es tan relevante. Porque lo aplico también para mi vida, pero también para usted. Yo deseo que su ministerio, su llamado, su vida cristiana sea una vida madura para que usted pueda heredar las promesas de Dios. Como el texto que le di recién en Gálatas 4:1. Mientras es niño, es heredero de todo, pero no puede poseer nada hasta el tiempo señalado. Y Dios nos deja tutores, a personas que nos enseñen hasta el tiempo señalado. Bueno, así en la vida espiritual. Si usted anhela ministerio llamado, empiece a trabajar en su carácter, empiece a cultivar los frutos, empiece a perdonar, empiece a avanzar, no mire las críticas, no mire los obstáculos. Así que, hermano, este es un tema que lo voy a seguir desarrollando, porque mi deseo es que usted pueda entender lo que Dios quiere. Dios quiere madurez para su iglesia. Yo a lo mejor digo porque esté cansado de decir, estos niños, ¿cuándo van a entender? Es cuando usted tiene una persona de cierta edad y usted ve que comete los errores de un niño de 10 años. Y el niño tiene 20, tiene 30. Digo, no sé si usted, yo he escuchado en algunas personas decir, este nunca madura. ¿Por qué? Porque el inmaduro siempre repite los mismos errores. Y un dolor para el padre cuando los hijos todavía son inmaduros. Ese es el dolor del padre. Porque el padre desea que sus hijos alcancen los planes, los propósitos que ellos tienen y sean felices. Ese es el plan, ese es el deseo de todo padre bueno. Hay padres que no están ni ahí con sus hijos, pero todo padre bueno desea que sus hijos vayan más allá, que sea el mejor profesional, que le vaya bien con su esposa, que tenga alguna buena. Siempre el deseo del padre es que sus hijos vayan de menos a más. Bueno, si nosotros como padres tenemos ese deseo, ¿cuánto más nuestro Padre Celestial quiere que sus hijos vayan de menos a más? Ese es un deseo del Padre. Así que, hermano, te doy gracias. Primero, gracias al Señor por permitirle la palabra. Espero que esta palabra despierta en ti el deseo de madurar. Y no criticar a las personas que todavía a lo mejor no están madurando, pero examinémonos. ¿Cuánto me falta para crecer? Pero lo importante, hermano, es que Dios lo va a hacer. Dios está interesado en ti. Él nunca te va a dejar de lado. Nunca. Él va a trabajar en ti. Él está sus ojos puestos en ti porque Él lo desea, anhela celosamente que tú llegues a la madurez. Hermano, les bendigo en esta palabra y espero verlo el próximo domingo, siguiendo el tema, el camino a la madurez. Espero que haya sido bendición. Shalom, que Dios les bendiga grandemente y que en esta semana usted tenga el deseo de ir madurando. Bendiciones.